Hola, hola, bienvenida, bienvenide, bienvenido a este taller sobre enfoques de la sexualidad, obviamente en el marco del LibroFest 2020. Mi nombre es Ulises Mendoza Valdés, yo soy especialista en Educación Sexual Integral, o ESI, por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, y soy licenciado en Comunicación Social por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo te la estás pasando en este LibroFest 2020? Y bueno, qué grato tenerte aquí en el taller justamente para ofrecerte muchos conocimientos que tienen que ver en especial con los enfoques de la sexualidad. ¿Sabías de qué se trata esto? Bueno, quédate porque en este cursito, en este tallercito de una sola sesión, te voy a enseñar qué son. Nuestro objetivo general podría partir de algo que definitivamente creo que es muy interesante para todos, que es en este taller vamos a reflexionar sobre los diversos aspectos de la información que se presentan respecto a la sexualidad. Es decir, vamos a ver qué tipo de información nos manejan desde diferentes disciplinas, desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas sobre las sexualidades. Así es, sobre las sexualidades. Ya más adelante vas a enterarte por qué le nombro en plural y no en singular, ¿vale? Y bueno, como objetivos particulares tendríamos varios, pero te los voy a ir diciendo poquito a poco, ¿vale? El primero de ellos sería conocer la pluralidad de significados sobre el concepto de sexualidades. Esta va a ser nuestro primer paso. Vamos a entender que las sexualidades no solamente se componen por un concepto fijo, no es algo que esté absolutamente dado y enmarcado en la vida de las personas y que sea además universal, ¿vale? Em, Vamos a comprender las características de cada enfoque que te voy a presentar. Aquí vamos a ver 5, los cuales organiza la autora Adriana Rosales Mendoza, que básicamente es en ella en quien nos vamos a basar para presentarte toda esta información que realmente es muy valiosa. Vamos a reflexionar acerca de las limitantes de cada enfoque, porque bueno, cada enfoque que te voy a presentar básicamente tiene ventajas y desventajas. Esto quiere decir que pues la información sobre sexualidad también tiene sus pros, sus contras y que definitivamente va cambiando conforme se viven las vidas en ciertos contextos, en ciertos lugares, ¿vale? Eh, Vamos a problematizar las maneras en que cada enfoque se ha aprendido. ¿Qué significa esto? Que vamos a situar ejemplos como para que te vayas con algo más claro de cómo son los discursos que cada enfoque maneja. Es decir, eh, para que los aprendas a reconocer en tu vida cotidiana, porque creo que va a ser de mucha utilidad cuando sepas qué información te están llevando a cabo desde los medios de comunicación, desde la casa, desde la escuela, porque definitivamente puedes decir qué tan pertinente o no es en tu vida diaria, ¿vale? Y bueno, básicamente esos serían como nuestros objetivos en este taller, así que quédate durante los 60 minutitos que dura esto. Pero bueno, antes de comenzar quisiera dejarte algunas direcciones como para que me des retroalimentación y también te permitas dar cierta comunicación conmigo por si tienes dudas, por si tienes preguntas, por si tienes comentarios acerca de lo que voy a explicar a continuación y que desde luego pues espero que también puedas atender con muchísima atención, ¿vale? Mi dirección de correo la voy a dejar aquí, va a aparecer aquí justo como un cintillo que es sexualidades.lgbt@gmail.com. Te lo repito, es sexualidades.lgbt@gmail.com. Ese es el mail donde puedes mandarme tus comentarios, tus dudas y sobre todo un ejercicio final que ahorita te voy a ir explicando de qué se trata. También puedes contactarme por Twitter, me puedes buscar como @Uli Mendoza, Uli Mendoza. De todas maneras, aquí te lo pongo, ¿vale? Aquí va a estar disponible. Y bueno, vamos a comenzar, porque creo que también es muy, muy apremiante el tiempo y espero que también estés muy, muy fascinada por conocer este tema, que creo que definitivamente deja mucho, ¿no?
Quisiera que también a las vías de contacto que te mencioné, me mencionaras un poquito de qué esperas acerca de este taller. ¿Cuáles serán como tus expectativas que ibas a aprender, ¿vale? También como para que me sirva a mí de concepto como de realimentación, ¿vale? Vamos a comenzar con unas preguntas que quisiera que fueran como una provocación para que vayas reflexionando en tu casa o en donde estés sobre justamente la sexualidad. Y quisiera preguntarte algo muy pertinente, pero para esto voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Así que reflexionemos en torno a estas preguntas. ¿Qué es la sexualidad? ¿Cómo expresas tu sexualidad? ¿Y cómo te han hablado de tu sexualidad? Te vamos a dar unos minutitos para que lo reflexionemos. Vamos a poner este timer aquí y a mí me gustaría que ponerme como de ejemplo para que lo vayamos reflexionando, ¿vale? ¿Qué te parece 2 minutitos y respondemos estas preguntitas? Yo, por ejemplo, podría decirte un concepto muy técnico sobre la sexualidad, pero bueno, no es la idea porque definitivamente pues no quiero que también te revuelvas. Pero para mí personalmente la sexualidad es algo que se vive cotidianamente, que detona acciones y prácticas en el cuerpo o en los cuerpos, que definitivamente tiene que ver también con los pensamientos, que definitivamente también tiene que ver con las sensaciones, ¿no?, que uno vive. Y pues también tiene que ver con la historia. Muchas de las cosas que nosotros conceptualizamos como sexualidad también es en parte porque las hemos heredado pues por nuestros abuelos, por los familiares que tenemos, etcétera, ¿no? ¿Cómo expreso mi sexualidad? Pues básicamente informándome acerca de ella, conociendo mi cuerpo poco a poco, conociendo de prácticas, conociendo amigos que me recomiendan cosas, tácitamente podría decirte acariciando mi cuerpo, descubriendo mi cuerpo, cada pequeña hebra, porque también es erótico, ¿no? Y sobre todo abriéndome a la posibilidad de experimentar. ¿Cómo me han hablado de mi sexualidad? Yo podría categorizar aquí y te invito a que lo hagas tú también, que es, en mi casa, pues no hubo como una apertura de hablar sobre sexualidad abiertamente, no tácitamente. En la escuela me lo dijeron como de una manera muy biologicista, es decir, lo abordaban siempre desde los embarazos, siempre desde la prevención de la violación, siempre desde la violencia, etcétera. En los medios de comunicación, de lo que yo me he empapado es que lo manejan como con cierta consejería, ¿no? De esto de decirte cómo vivir para que tengas mayor placer y eso pues definitivamente aporta a mi vida. Y bueno, ya estamos como cumpliendo básicamente nuestro tiempo y se acabaron los 2 minutitos. Entonces, pero tú reflexiónalo en cuanto estés viendo este video. Anota las preguntitas y si quieres, te invito a que me mandes un mensajito de voz. Lo puedes grabar con tu teléfono, con lo que tengas a la mano. Me mandas un correíto y me respondes estas preguntitas, ¿vale? ¿Qué es la sexualidad? ¿Cómo la expreso? ¿Y cómo te han hablado sobre tu sexualidad? Todos los datos que tú me quieras dar serán tratados con muchísima confidencialidad y no serán compartidos. Definitivamente solo sirven como para el ejercicio, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir con nuestro taller. Seguramente varias de estas palabras aparecieron en tu imaginario o en tu pensamiento en cuanto te pregunté qué es la sexualidad. Seguramente estuvo amor, deseo, placer, pornografía, lealtad, fidelidad, amor, deseo, miedo, impulso. Todas esas palabras que definitivamente nos han contado sobre la sexualidad sí son parte del concepto de la sexualidad. Y esto nos lleva a pensar que la sexualidad no es una sola forma, no es una sola manera de verse. Y quisiera que te llevaras este concepto muy bien, que es la sexualidad es un concepto polisémico y es objeto de diferentes disciplinas y discursos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que no hay una sola definición de sexualidad y que tiene que ver con cómo se ve desde diferentes perspectivas. ¿Cuáles son esas perspectivas? Justamente
Aquí entran los enfoques de la sexualidad. El entender a la sexualidad como algo complejo, como algo lleno de diversos conceptos, nos va a ayudar a entender también que existen diferentes posturas y diferentes características. La doctora Adriana Leona Rosales Mendoza hace una categorización sobre los principales enfoques de la sexualidad que definitivamente tienen que ver con cómo vemos a la sexualidad. Justamente para entender esa polisemia, esos diversos significados de la sexualidad, porque bueno, no podríamos decir qué es, ¿no? Concretamente una sola definición. Hay que remitirnos a los enfoques y justamente los enfoques van a servir para eso, para que caractericemos la sexualidad, para que sepamos desde dónde la están definiendo. Entonces, en este sentido, ¿qué son los enfoques de la sexualidad? Yo podría definirlo como aquellos puntos de vista que nos sirven como referencia para definir cuestiones que tienen que ver sobre sexualidad. Pueden ser características, pueden ser comentarios, pueden ser diversas perspectivas y que tienen que ver desde posicionamientos disciplinares. Eso quiere decir que se abordan esta información, se aborda desde diferentes disciplinas, es decir, desde diferentes ámbitos de saber. Por ejemplo, desde la medicina, desde la historia, desde lo sociológico, desde la antropología, entre otras, ¿no? Así podríamos definir qué son los enfoques. Entonces, recuerda, los enfoques podría ser la manera en que se ve a la sexualidad, desde diferentes puntos de vista y desde diferentes disciplinas, ¿vale? Justamente les comentaba que la doctora Adriana Rosales hace una caracterización de 5 principales enfoques. Y bueno, vamos a irlos descubriendo poquito a poco. Hasta aquí, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Con toda confianza me lo puedes hacer llegar al correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo de este video, ¿vale? Y bueno, vamos con la explicación del primer enfoque biomédico, que además de todo quiero mencionarte que estos enfoques también aparecen como un hallazgo de diferentes investigaciones sobre cómo se aborda la sexualidad en los diferentes libros de texto, en los diferentes posicionamientos educativos y en las diferentes disciplinas de educación. Así que si te suena por ahí algo, seguramente es porque a lo mejor te lo han contado de cierta manera, ¿vale? Pero bueno, vamos hacia adelante. El primer enfoque que te quiero decir es el enfoque biomédico, para que, bueno, revisemos poco a poco. ¿Qué es el enfoque biomédico? Básicamente es la manera de ver la sexualidad desde perspectivas disciplinarias como la medicina, la fisiología, la anatomía y términos que tienen que ver con la biología en general. Es utilizado principalmente por el sistema de salud y por instituciones gubernamentales, pero ojo, para enseñar a personas que se capacitan en temas de medicina, anatomía y, como ya te mencionaba, en algunas ciencias duras. ¿Qué temas aborda el enfoque biomédico? Esto es muy importante. Tópicos de salud reproductiva, de pubertad, de ITS, o sea, infecciones de transmisión sexual, embarazo, menstruación y básicamente todo lo que tiene que ver con los cuerpos. Es decir, algunas dolencias, algunas enfermedades, pero que tiene que ver con principalmente con lo que suelen en su lenguaje suelen denominar genitales u órganos sexuales. Hasta aquí estamos bien. Recuerda, si tienes alguna duda, me puedes mandar un correíto o un inbox en mi Twitter. Básicamente se basa en los procesos fisiológicos y anatómicos. ¿A qué se refiere esto? Trata de explicar desde la ciencia y desde el proceso, básicamente cómo se vive desde la química física dentro de nuestra biología. ¿A qué nos referimos con eso?
a que trata de explicar las maneras en cómo se ejecutan los procesos que se viven dentro del ámbito de las sexualidades. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo muy concreto sobre cómo ocurre una erección. En el enfoque biomédico lo van a explicar de manera técnica, justamente con términos biológicos y con términos de reacciones bioquímicas, por ejemplo. Aquí puse justamente como un ejemplo una manera en que podemos encontrar un poco este discurso o esta información sobre el enfoque biomédico de la sexualidad. Así es, como lo puedes ver en la pantalla, se refiere a explicar justamente este proceso mediante la ilustración, mediante discursos que tienen que ver con la física, con la química, con la medicina. Y bueno, yo por eso puse este GIF, la cual básicamente ilustra eh, cierto proceso anatómico. La verdad, desconozco cuál es, porque de pronto ocurre muy rápido, pero eh, está ilustrando una cuestión que tiene que ver con el cuerpo y con la salud reproductiva. Como te mencioné al principio del taller, la cuestión de este taller no solamente es que te lleves la información sobre los enfoques, sino que también los critiquemos y nos llevemos esa reflexión en nuestro día a día. Por lo tanto, es necesario que vislumbremos cuáles son las limitaciones, ¿vale? Y estas son las principales limitantes del enfoque biomédico. Se basa en los riesgos. Para el enfoque biomédico existe una noción de riesgo, de proceso de salud de enfermedad, que definitivamente pues impacta en sus explicaciones sobre la sexualidad. Únicamente se enfoca en la explicación de prácticas sexuales, como ya te decía, mediante procesos de biología y química principalmente. No hay como gran explicación sobre cuestiones que tengan que ver con las ciencias sociales, con la interacción social, con que las personas también se relacionan erótica y afectivamente, y no hay algún indicio de que también tengan esta relación con las ciencias sociales, ¿no? Como para explicar las etnias, las razas y cómo se viven las diferentes manifestaciones sobre la sexualidad en diferentes lugares, ¿no? Y sobre todo, el placer o la idea del placer está ausente en esta información del enfoque biomédico. Cuando explican la idea de placer en este enfoque, definitivamente lo hacen con términos bastante técnicos que tienen que ver con la anatomía, con la fisiología, y definitivamente es inmediatamente para encapsularlo posteriormente en qué hacer o qué no hacer para no tener una enfermedad, principalmente una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual. En este sentido, si pusiéramos como en una balanza de qué privilegia más el enfoque biomédico, diríamos que es más privilegia los procesos fisiológicos y anatómicos que al placer. Si se fijan en la imagen de la izquierda, de su izquierda, perdón, de su derecha, aparecía una alusión al placer. Y en la imagen derecha hay una alusión directamente pues al sistema anatómico de los seres humanos. Entonces, en este sentido, así quedaría como una especie de gráfica y de prioridad para el enfoque biomédico. Más a la biología y a la medicina y menos como al placer, por ejemplo. Hasta aquí todo va muy bien. ¿Tienes alguna duda? Recuerda, puedes mandarme un correo o puedes mandarme un mensajito de voz o un mensaje de texto en mi Twitter. Y vamos con el siguiente enfoque, si me lo permites, justamente para explicarte el segundo enfoque y cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas. Ve preparando esa preguntita, ¿vale? Y el siguiente enfoque que la doctora Adriana Rosales pone en jaque justamente en alguna de sus obras es el enfoque psicoanalítico de la sexualidad. ¿A qué nos referimos con el enfoque psicoanalítico?
retoma algunas cuestiones y conceptualizaciones sobre las sexualidades de la teoría psicoanalítica, que principalmente pues está fundamentado con posturas en las cuales intervino Sigmund Freud, Lacan y algunas otras vertientes teóricas metodológicas. Básicamente la concepción de las sexualidades surge a partir de cómo se veía la sexualidad que en esa época, a finales del siglo XIX. Es decir, cómo veían la manera en que se conceptualizaban las sexualidades desde esa manera. Veían que el enfoque biomédico no precisamente explicaba adecuadamente y con las cuales pues no estaban de acuerdo y que definitivamente aportaban más. Para el enfoque psicoanalítico ya hay una idea de placer, ya hay una idea de ver a la sexualidad de otra manera que no sea solamente la biología. Pero tiene también algunas cuestiones. Lo que provee el enfoque psicoanalítico es principalmente dividirlo en etapas. Y se enfocó pues mayormente en estudiar, en enfocarse, en analizar la sexualidad desde lo infantil, desde la sexualidad infantil, diciéndonos que existe una etapa oral, una etapa anal, una etapa fálica y una etapa de latencia. Sin duda, bueno, son términos muy técnicos, pero tienen que ver también con que esto era un proceso. Para el psicoanálisis, la sexualidad era un proceso que se vivía desde pequeñez para que definitivamente si ocurría un desarrollo adecuado conforme a lo que proveían cada etapa, es decir, la oral, la anal, la fálica y la de latencia, pues no habría ningún problema para que esta persona tuviera un sano desarrollo de su sexualidad. Lo que nos dice este enfoque es que en cada etapa se deben resolver pues dificultades que si no se resuelven pues llevan a patologías. ¿Qué quiere decir patologías? Pues a enfermedades que definitivamente pueden desencadenarse e impactar en lo sexual. Pues también una de las características de este enfoque es que varias de las cosas van a depender de los vínculos primarios de la socialización de las niñas, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con los padres, con las madres o con quienes estén como a cargo de niñas, ¿no? Lo que dice básicamente, en términos llanos, este enfoque es que si los niños pasan por estas etapas y surten una serie de obstáculos y los surten de una manera adecuada, básicamente van a tener una sexualidad sana. Si quieres mayor información sobre cuestiones de psicoanálisis, te invito a que busques en libros académicos y en artículos académicos. Seguramente en la UAM Azcapotzalco también tendrás acceso a varios de ellos y que consultes más a fondo la teoría que provee Sigmund Freud. Así que bueno, esto básicamente es a grandes rasgos lo que nos provee las características del enfoque psicoanalítico. Como ya te decía, es necesario hacer una crítica para tener un balance. ¿Cuáles son las limitantes del enfoque psicoanalítico? Justamente estas. Hay un desarrollo psicosexual normativo. ¿A qué nos referimos? A que hay una serie de etapas muy marcadas que van a ser como normas o van a ser como leyes que definitivamente rigen la manera en que se viven las sexualidades. Para el enfoque psicoanalítico solamente hay una sola manera de tener una sexualidad sana y esta se distingue por tener etapas, las que te mencioné previamente, y definitivamente pues si no se cumplen se puede caer justamente en la enfermedad, en la patología, siendo algo estigmatizante esto y problemático. Y bueno, algo que es muy interesante es que en la teoría del psicoanálisis, por lo menos de las anteriores, la categoría de género no está. Lo que dice la doctora Rosales en varias de sus obras es que se ha intentado incorporar en las teorías actuales,
pero definitivamente todavía no logran explicar con la complejidad que se debe aspectos que tienen que ver con el género. Entonces, esas son algunas de las limitantes de la teoría del psicoanálisis. Y recuerdas como este balance de imágenes. Del lado izquierdo tenemos una pareja heterosexual y del lado derecho tenemos a una persona afrodescendiente con una bandera LGBT o de diversidad sexual. Si tuviéramos que poner en balance eh, cuál es la prioridad de este enfoque de psicoanálisis respecto a estas dos posturas, sin duda creo que se vislumbraría así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la homosexualidad y las diversidades sexuales están vistas como una enfermedad dentro de esta corriente, justamente porque hay una justificación de que si eres una persona homosexual, si eres una persona que tiene cierta atracción a tu mismo género, sexo, hay un problema allí. Y por eso decíamos que es patologizante, ¿vale? ¿Hasta aquí tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que necesites resolver respecto a la información que ya te estoy brindando? Puedes mandarme un correo a sexualidades.lgbt@gmail, recuérdalo, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir adelante, ¿vale? Porque el siguiente enfoque es el enfoque sexológico. Este enfoque, a diferencia de los dos anteriores, tiene mayor presencia en los discursos y en los libros de texto que provienen de organizaciones, organizaciones civiles y ONGs. Enfatiza básicamente en lo que tiene que ver con la respuesta sexual humana. Estas dos personas que ves en la imagen son Virginia Johnson y William Masters, justamente las dos personas que son mayormente reconocidas por el aporte de la respuesta sexual humana en las personas y que tiene que ver con cómo viven las prácticas sexuales, pero en especial cómo se rige o cómo se vive cuando se tiene coito, cuando se tienen relaciones coitales, es decir, relaciones penetrativas, pero heterosexuales, heterosexuales. No hay mayor explicación sobre las homosexualidades o el homoerotismo, el esoerotismo, etcétera. Se basa en aproximaciones conductistas, es decir, retomándose un poco de las escuelas psicológicas que tienen que ver con lo conductual, es decir, que hay una causa-efecto. Si hago esto, va a pasar esto, si hago el otro, va a pasar lo otro, ¿vale? Sí considera algunas cuestiones que tienen que ver con las prácticas. Aquí hay una gran ventaja respecto a los dos enfoques anteriores, que el querer hacer juegos, el querer desear de otras maneras, ya no es un problema, sino que ya representa la amplia gama de cómo se manifiestan las sexualidades, ¿vale? Por eso justamente puse aquí una alusión al BDSM, porque aquí pues no lo ven como una enfermedad, sino más bien lo están viendo como una práctica sexual que puede ser adecuada si se vive en pareja. Ojo con estas palabras que estoy como recalcando, ¿vale? Ya hay un reconocimiento de las diversidades sexuales. Para el enfoque sexológico, sí hay un reconocimiento sobre los derechos humanos de las personas de las diversidades sexuales. Sí existe el homoerotismo, sí existe el esoerotismo y sobre todo también existe la manera en cómo se relacionan con las sociedades. Pero, ojo, ahorita que entremos a las limitantes, verás de qué se trata, ¿vale? Un último aporte del enfoque sexológico es que la mayoría de las veces se basa en esto que tiene que ver con las artes del cuerpo. Las artes del cuerpo haciendo referencia a un aporte oriental, pero que se occidentaliza para hacer como una especie de complemento y nutrir la vida sexual de las personas, como para mostrarles la amplia gama, ¿no? Que no solamente se puede vivir con lo coital, sino también se puede vivir con el tantra, ¿no? Con prácticas como las caricias, la lejanía, etcétera, pero que definitivamente tiene algunos inconvenientes y ya los vamos a ir revisando, ¿vale?
Las limitantes del enfoque sexológico básicamente son estas. El ser humano pues tiene algo de perverso. Lo que nos dice el enfoque sexológico es que si bien no todo es algo permisible dentro del el ámbito de las sexualidades, el enfoque sexológico resalta muchísimo en la idea de que sí los seres humanos son perversos, sí los seres humanos son ciertamente pecadores y por tanto pues como que tienen fetiches y parafilias, lo cual sí es malo, ¿no? Definitivamente la sexología cuando hace alusión a las parafilias hace una alusión negativa, ¿no? Como diciendo, no es una sexualidad buena, no es una sexualidad sana. Eh, Desafortunadamente no supera los binarismos. ¿Qué quiere decir esto? Que para la sexología o el enfoque sexológico todavía se habla mayormente y tristemente de hombres y mujeres nada más. Todavía no hay como un reconocimiento y una mirada más lejana aparte de eso. Es decir, si nota y se explica algo sobre lo queer, lo no binario, lo explica de una manera mucho más mercadológica, con base como a explicar o como para vender una idea, ¿no? Como para vender algún producto incluso. Um, Incluso siempre lo sitúa desde explicaciones médicas y que tienen que ver como con procesos físicos. Aquí es donde retoma un poquito cuestiones que tienen que ver con la medicina, ¿no? Un poco el discurso del enfoque biomédico. Eh, Retoma la salud oriental y la occidentaliza. No hay una crítica de por qué tendría que retomarse algunos saberes de Occidente, de lo que diga de Oriente a Occidente. Definitivamente con esto le están restando importancia a los contextos. No están dejando o no están entendiendo y dimensionando que las sexualidades se viven de acuerdo a las posibilidades también y de acuerdo a cómo están presentes las personas en sus contextos. Por ejemplo, no es lo mismo que salga una persona presentadora de televisión e invite directamente a todas las personas a que hagan tantra, ¿no? Cuando a lo mejor, por ejemplo, en algún lugar rural, el tantra definitivamente es algo que no se podría practicar porque también existen usos y costumbres propios de cómo se realiza la sexualidad allá. Y eso no lo suele considerar la sexología. También le gusta hacer recomendaciones de cómo vivir sanamente la sexualidad. Cuando decimos sanamente, quiere decir que si hay una idea de sano, enfermo, así como la tiene el enfoque biomédico, porque definitivamente hay cierta perversión en los seres humanos, ¿no? Y por eso la sexología pues realmente suele ser bastante, suele hacer mucho hincapié en recomendaciones. Por ejemplo, este discurso suele aparecer muchísimo en memes como cuál es el buen sexo, cuál es el mal sexo, ¿no? Y ahorita vamos a ver como una ilustración y un ejemplo como para que nos quede más claro esto, ¿vale? ¿Se acuerdan de nuestro balance? Del lado izquierdo aparece una especie de manual de cómo tener una buena salud sexual con un enfoque sexológico. Y del lado derecho aparece una pareja de dos chicos que se denominan como maricas dentro de la comunidad dentro de Bolivia. Definitivamente, si pudiéramos poner en balance de a qué le da más prioridad la sexología, si a una salud correcta o a las identidades de género, a las diferencias de diversidad sexual, a la cuestión política sobre identidad, definitivamente tendríamos que hacer algo parecido como lo que hicimos la vez pasada, que es, pues, esto, ¿no? O tal vez así. Pero si te fijas, pues la mayoría queda con, sí vamos a recetarte algo para que tengas una muy buena salud sexual y que vivas muy bien tu sexualidad. Entonces, hay una idea de lo bueno y de lo malo, ¿vale? Te decía que hay un ejemplo muy concreto de cómo podemos ilustrar a la sexología y me encontré en las redes con esta foto
que definitivamente tiene que ver con cómo se puede manifestar la sexología o el enfoque sexológico en los diferentes medios de comunicación o en los diferentes discursos. Por ejemplo, si te fijas aquí, dice, el buen sexo también es, y hay una gran frase. Si quieres la abrimos. Pero dice, el buen sexo también es clave para una relación, para que una relación funcione. ¿Te acuerdas que te decía de lo bueno y de lo malo? Para la sexología sí existe una noción de lo bueno y de lo malo. Y justamente, pues eso desafortunadamente también se vuelve una desventaja. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta, alguna duda? Recuerda hacérmela llegar. Si voy muy lento, voy muy despacio, me puedes ir diciendo, ¿vale? Y bueno, llegamos justamente a uno de los enfoques que también está muy presente, sobre todo en, creo que en los libros de texto gratuito de nivel básico, especialmente desde primaria, luego secundaria, y también que tiene que ver con cómo se está viendo la sexualidad, pero tratando de superar enfoques que tienen ciertas limitantes, ¿no? Como por ejemplo la medicina, la sexología y también otras cuestiones. Para esto vamos a ver un video ilustrativo para que sepas a qué nos referimos con el enfoque sistémico. En este video hablaremos acerca del modelo sistemático de los solones. Esta teoría origina de la teoría del sistema general de Ludwig von Bertalanffy, donde dice que todos los sistemas están formados por elementos en interacción y que estos elementos son a su vez sistemas. La sexualidad puede y necesita ser estudiada con métodos de la biología, la psicología, la sociología, la antropología y por todas las otras disciplinas humanísticas para que nos acerquemos a un conocimiento integral. Pero por esa misma razón se necesitan conceptos, instrumentos de estudio que permitan trasladarlos de un nivel de estudio a otro. Estos solones se dividen en reproductividad, erotismo, género y vinculación afectiva. Está enfocado en aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Se refiere a la reproducción de construcciones mentales respecto a esta posibilidad humana. No se limita a la concepción y el embarazo, sino que tiene que ver con las funciones de maternidad y paternidad, con políticas de población, la anticoncepción, etc. La dimensión humana del género, expresión de este olón, permea casi toda la existencia humana. Es por medio del género que los grupos sociales realizan una multitud de interacciones. La identidad misma, es decir, el marco mental interno de referencia de nuestro ser, está construido en el género como el elemento central. Las experiencias del olón del erotismo son las más comúnmente identificadas como sexuales. Son los procesos humanos en torno al apetito por la excitación sexual, la excitación misma y el orgasmo, los resultantes en la calidad placentera de estas vivencias humanas, así como las construcciones mentales alrededor de estas experiencias. El desarrollo de vínculos afectivos es resultado de la particular manera en que la especie humana evolucionó. A mayor tiempo de desarrollo, mayor necesidad de cuidado. La capacidad de sentir afectos intensos por otros ante la disponibilidad o indisponibilidad de este otro u otra, así como las construcciones mentales alrededor de los mismos. Este modelo vino a reemplazar el modelo freudiano del psicoanálisis, hecho por Sigmund Freud. Este modelo dice básicamente que el humano debe pasar a través de varias etapas a lo largo de su vida y que la falla en alguna de estas etapas causará problemas en el adulto. Agradecemos su atención durante este video y esperamos les haya sido informativo. Muchas gracias por haber sido nuestros compañeros de clase y recuerden, sin globito no hay fiesta. Y bueno, ¿qué te pareció este video? Muy bien resumido, ¿verdad? Justamente lo elegí porque explicar los 4 olones realmente es muy amplio y explicar el enfoque sistémico básicamente requiere de muchísimo tiempo, incluso nos llevaría toda una hora, pero justamente tiene que ver con esto. El enfoque sistémico ya incluye temas que tienen que ver sobre género, erotismo, reproducción y tiene que ver también con cuestiones que tienen que ver con el amor y pues integra desde diferentes disciplinas estos conceptos. Por ejemplo, ya mencionaba el video, desde la sociología, desde la psicología, desde la biología y trata de ser integral. Trata de superar justamente algunas cuestiones que ya vimos sobre los 3 enfoques anteriores y que complementa, busca complementar. Pero
Pues una crítica muy elemental que le podremos hacer justamente a el enfoque de los holones o de los cuatro holones o el enfoque sistémico que le llamamos aquí, es que, pues para empezar, en el enfoque de reproducción existe solamente como una idea de encapsular a los dos géneros dentro de este ámbito. Solamente ve al género como algo binario, es decir, solamente como hombres y mujeres. Por lo tanto, quienes se embarazan son las mujeres y los hombres pues solamente tienen este ejercicio como de paternidad, como ya decía el video, ¿no? Podemos decir que existe un vacío sobre la idea de violencia que existe actualmente en las diferentes sociedades y que impacta en la sexualidad. ¿A qué nos referimos? A que básicamente en el olón de erotismo, lo que trata de explicar es cómo existe primero el amor, el enamoramiento, luego existe cierta excitación, cierto apego como para tener relaciones sexuales, ¿no? Todo esto desde una visión muy heteronormada, donde solamente existe hombres y mujeres, y el tema del noviazgo pues no se aborda desde las violencias que pueden existir. Solamente se toca de manera muy somera, pero no se aborda desde los derechos humanos. Hay derechos humanos que pueden proteger a las personas que están siendo violentadas por justamente en el tema del noviazgo. Si tuviéramos que poner en balanza cuáles son las características que definitivamente le da más prioridad y le gustan al enfoque sistémico, definitivamente tendríamos que ponerlo así. Habla mucho más de amor, un amor más heterosexual, que de los abusos, especialmente de los abusos sexuales, de los abusos que tienen que ver con violencia simbólica, de los abusos que tienen que ver con violencia física, patrimonial, etcétera, y que detonan en las parejas, que detonan en las triejas, en la manera en cómo se vive la sexualidad. Definitivamente, otra de las grandes críticas que se establece en cuanto al enfoque sistémico es que no logra explicar con mayor adecuación posturas que tienen que ver con cómo se viven en las diferentes regiones la sexualidad. Solamente se enfoca a que existe una sola manera en que se puede vivir el placer y el erotismo, que es pues estando de acuerdo que también no situando el pensamiento, sino que simplemente solamente es una regla y esa regla es el amor, ¿no? El amor básicamente todo lo puede. Y bueno, estas justamente son las limitantes del enfoque sistémico. No logra explicar profundamente las variadas dimensiones de las sexualidades. Esto quiere decir que pues se queda corto al tratar de explicar algunas cuestiones, ¿no? Ya decíamos de la violencia, pero otro de los ámbitos que podríamos poner aquí sería el de los feminismos, el del género, ¿no? Que tiene que ver con las sexualidades, ¿no? Que tiene que ver cómo se viven las sexualidades desde siendo mujer, desde siendo una persona construida socialmente como varón, o desde una persona que no se socialice o no se identifique como varón o como mujer, sino como algún otro género. Ya decíamos un poquito el género, en ciertos momentos, en ciertos pasajes, si revisamos muy bien este enfoque, conceptualiza mayormente al género como algo propiamente de las mujeres. Para este enfoque sistémico, el género es igual a mujeres. Y eso es problemático porque no va más allá y el género puede ser conceptualizado como una construcción sociocultural de la diferencia sexual. El erotismo se explica con mitología griega, con un mito que básicamente pues tiene que ver con un dios o una diosa que enamora a un dios que enamora a una diosa y que así va surgiendo la sexualidad, así va surgiendo el amor.
Una crítica que se le hace desde este punto de vista es ¿por qué no se emplearon también algunas mitologías que tienen que ver más con este pensamiento que no es tan occidental y que tiene que ver más bien con lo prehispánico, que también creo que aquí se vivió de una manera similar, pero se pudo haber vivido también eh, y pudo haber nutrido mucho más a la ejemplificación del amor si hubiera situado con mayores ejemplos que tengan que ver con lo mexicano y que tenga que ver con lo prehispánico. Porque aquí también existen como mitologías muy propias que pueden ayudar a esclarecer ese tema. El erotismo, y yo diría que también el género, lo explican pues con base en postulados de la sexología. ¿Recuerdas que te decía que la sexología enfatiza en la respuesta sexual humana, en la causa-efecto del placer que tiene que ver con el coito? Justamente para el enfoque sistémico, pues no ha superado esta idea de que solamente existe el coito, siendo que las sexualidades, pues se sitúan desde diferentes prácticas, eh, se contextualizan en diversas formas y se viven de diferente manera, ¿no? Sí hacen alusión a la masturbación, pero definitivamente lo ven como una cuestión que tiene que ver con respuesta sexual humana. Es decir, como una serie de etapas que se van cumpliendo para que se desarrolle y se tenga más placer. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta, alguna duda? Con gusto te reitero que me la puedes dejar en el correo electrónico. Y bueno, ya estamos casi finalizando el taller, así que vamos a conocer este último, pero muy importante enfoque y que tiene que ver precisamente pues con uno que ya integra mucho más, a pesar de que, bueno, todos y cada uno de los que te he presentado tienen mucha importancia dentro de la vida social, pero este supone aún más porque integra muchas cualidades y tiene muchísimas ventajas que pues nos proveen y nos quitan muchísima carga estigmatizante sobre ver a la sexualidad como algo peligroso, verlo algo como riesgo, verlo como una enfermedad o verlo como algo meramente biológico. Justamente de ahí que revisemos el enfoque cultural constructivista, el cual, pues, para mí y también para muchas otras personas, pues es el más completo y diría el más complejo, porque bueno, definitivamente ya te andaré explicando por qué. Pues reconoce lo biológico y lo psicológico como una parte esencial de la sexualidad, pero no como algo único y no como algo definitivo. No porque la sexualidad definitivamente detone en prácticas que tienen que ver con el cuerpo, solamente se basa en eso. Es decir, para este enfoque también existen interacciones humanas que nutren y eh, se relacionan con los procesos biológicos y psicosociales o psicológicos. Es decir, para este enfoque, la biología y la psicología son muy importantes, al igual que los contextos culturales, históricos, sociales, económicos y, por supuesto, antropológicos, entre otros. Una gran ventaja de este enfoque cultural constructivista es que ya supera este binarismo que tiene que ver con género, hombre, mujer. En algunos documentos, investigaciones, artículos e incluso en reflexiones sobre los discursos de sexualidad de este enfoque, tienen que ver con analizar de manera muy detenida, muy amplia y con lupa prácticamente aquellas identidades que no se alían con los binarismos, por ejemplo, con la identidad queer con C, identidades que pueden ser categorizadas como periféricas, como no binarias, agenéricas, asexuales, etcétera, que tienen que ver con una visión amplia del género. Para este enfoque, el género ya no solamente son hombres y mujeres, ya supone verlo como una construcción sociocultural donde existe una socialización previa de lo que significa ser hombre y ser mujer, donde también hay una serie de roles que se performan, ¿no? Autores como Judith Butler, Michel Foucault, Jeffrey Wicks
son los principales exponentes que definitivamente se alían mucho con este enfoque, que ponen en tela de juicio todo esencialismo, es decir, todas las maneras que han tratado de ver como una manera a la sexualidad. Y por último, quisiera hacer énfasis también en que este enfoque pues nos provee con esta cualidad de que vea las relaciones que tenemos como relaciones de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que hay también ideas y hay jerarquías dentro de las maneras en las cuales nos relacionamos. Un ejemplo que puedo dar respecto a esto que acabo de decirte es cómo las instituciones ven ciertas prácticas sexuales y cómo ven algunas otras. Por ejemplo, cómo desde una postura psicoanalítica la homosexualidad, ¿recuerdas que te dije que era algo patológico, algo enfermo? Para este enfoque supone criticar esa visión y supone ver que allí hay poder desde la manera en que se ejerce esa declaración. Es decir, desde quién está diciendo qué es lo correcto y lo incorrecto. Para este enfoque no hay una situación correcta o incorrecta. Para este enfoque hay que analizar primero para después hacer conjeturas y reflexiones, no hacer conclusiones, ¿no? Es decir, no llegar como a posturas, ¿no? Ya hay una clara necesidad de incluir a las identidades de todo tipo y sobre todo de transversalizar las categorías, por ejemplo, género, etnia, orientación sexual, deseos, placeres, que tienen que ver con lo social. Les decía lo de las identidades y lo del poder. Para citar justamente otro ejemplo y que pueda quedar un poquito más claro, yo diría que también existen posturas donde catalogan y estigmatizan ciertas prácticas. Por ejemplo, lo que se considera como fetiches también suele tener cierto estigma. El enfoque sociocultural o el enfoque cultural constructivista lo que hace es revelar eso, revelar que hay una mirada de alguien más, de una institución, de los medios, de la familia, de las casas, de quien ustedes quieran, respecto a esa práctica y que esa práctica se sublima por encima de otras. Por ejemplo, para este enfoque es importante criticar la manera en cómo estamos viendo a las sexualidades, donde solamente se sitúa en lo genital, en cuestiones que tienen que ver con lo corporal, lo biológico, y donde solamente se vislumbra una sola manera de tener sexo, de tener prácticas sexuales, que es el coito. Justamente para este enfoque no pasa eso. Pasa que hay que revisar quién dice eso, porque ahí hay un posible ejercicio de poder. Y bueno, para ponerles otro ejemplo también y que quede quizá más claro porque es un poco complejo este tema, quisiera pasarles esto. La ropa no tiene género. Si te gusta, póntelo. Básicamente resume la esencia y postura de este enfoque cultural constructivista. Ve al género, a la sexualidad, como algo que no se tiene que definir propiamente y que se define con base en los contextos, con cómo lo puede vivir cada persona y cómo lo vive con base en las relaciones sociales. De aquí a que esta frase tiene muchísima importancia porque es un discurso que podría estar, que podría provenir del enfoque cultural constructivista. Cuando dice que la ropa no tiene género, si te gusta, póntelo, justamente está criticando esta noción de quién dijo que las blusas son para las mujeres, ¿no? Y quién dijo que las camisas y corbatas son para los hombres, ¿no? Te lo dejo de tarea. Y bueno, ya estamos justamente llegando al final, pero vamos a regresar a nuestra pizarra, ¿te acuerdas? La del principio. Y bueno, teníamos como un desorden, pero justamente quisiera que hagamos el mismo ejercicio del principio que hicimos, ¿te acuerdas? Que son estas preguntas. ¿Qué es sexualidad? ¿Cómo expreso mi sexualidad? ¿Y cómo te han hablado de la sexualidad? Ahora, con base en lo que sabes,
con base en lo que ya te expliqué, quisiera que situaras estas preguntas y las reflexionaras con base en lo que ya vimos, con los 5 enfoques, recuerda. Con el enfoque biomédico, con el enfoque psicoanalítico, con el enfoque sexológico, con el enfoque sistémico y con el enfoque cultural constructivista. Con base en estos 5 conceptos, reflexiona estas preguntas y te invito por favor a que si deseas hacerlo, me envíes un mensajito de voz al correo de sexualidades.lgbt@gmail.com y me mandes tu respuesta. Todos los datos que tú me mandes serán tratados con confidencialidad y no se divulgarán. Ten la plena confianza porque justamente de eso se trata, de que también pues respondas de manera sincera. Si quieres incluir tu nombre está bien, si no, no importa. Solamente te pido como participante, si lo quieres realizar, adelante, ¿vale? Y bueno, te decía al principio que iba a haber una dinámica justamente como para que sirviera de reflexión de todos estos conocimientos que te brindé y de toda esta información que te pasé, ¿vale? Para esto, vayamos a esta página web que se llama IMG Flip. Allí vas a encontrar un apartado de hacer memes o meme generador o cómo hacer un meme. Quiero que por favor hagas una especie de juego creativo y pienses en cómo hacer un meme con base en todo lo que aprendiste. ¿Qué te llevas de esta clase? ¿Qué te llevas de este taller? Plásmalo en un meme y dime qué te llevas. Por ejemplo, yo ya hice el mío, me adelanté un poquito. Y por ejemplo, con base en todos los datos que ya vi, que revisamos, a mí se me ocurría hacer uno que está muy de moda, que tiene que ver con este Drake que está así, con el video de Hotline Bling, donde yo pongo lo siguiente. Hay una imagen de Drake rechazando el que me digan cómo rendir mejor en la cama. ¿Te acuerdas de esta imagen de el buen sexo? Y me gusta esto de saber que no existe un ideal de cómo tener relaciones sexuales. Así como yo hice este meme, te invito a que por favor tú realices el tuyo. Puedes hacerlo desde diferentes plataformas, hay muchas en línea. Solamente en Google teclea Meme Generator o generador de memes. Haz el que tú quieras, pero hazlo por favor con base en lo que revisamos, ¿vale? Puedes mandármelo a sexualidades.lgbt@gmail.com o a mi Twitter, @ulimendoza, @ulimendoza, ¿vale? Y ponte creative, ponte creativo, ponte creativa sobre cómo realizar un meme que tenga que ver justo con los enfoques de la sexualidad. Vamos a las reflexiones finales justamente como para que te las lleves a casa y las pongas pues en posible práctica. ¿Qué vimos aquí? Que no hay una sola forma de conceptualizar a la sexualidad. Sería muy cómodo para mí venirte a dictar y decirte, la sexualidad es tanto, pero justamente podría caer en lo que varios de los enfoques tratan y están constantemente tratando de superar, que es universalizar y esencializar el concepto de sexualidad. No hay uno solo. Llévatelo, por favor. Y cuando te pregunten, pero concretamente, ¿qué es sexualidad? Tú podrías responder, depende del cristal con que se mire. Si quieres una definición que tiene que ver con cuerpo, que tiene que ver con deseo, que tiene que ver con psicología, tal vez puedas empezar como a empaparte propiamente de esa disciplina y para eso te van a ayudar justamente los enfoques de la sexualidad. Con toda esta información que te di, quiero que te lleves esta reflexión de hay que detectar qué tipo de información estamos leyendo, estamos viendo, estamos escuchando sobre sexualidad. Porque muchas veces cuando la consumimos, cuando la vemos, escuchamos, etcétera, pues definitivamente pasa desapercibido el hecho de que nos pueden estar recetando algo que definitivamente puede que no ni siquiera dimensionemos en nuestro contexto o que definitivamente pues no vaya con nosotros, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos diciéndole a esas personas que deberían de adecuar o de matizar las palabras, ¿no?
porque definitivamente la información no es para todos y no se tendría por qué universalizar o no nos tendrían por qué recetar maneras de cómo vivir idealmente nuestra sexualidad. Pero sí teniendo los límites y pertinencias necesarios para que no caigamos en riesgos y no arriesguemos la vida de las demás personas. Por mi parte sería todo y no me resta más que despedirme y agradecer tu atención. Gracias y quédate en este LibroFest. Hasta luego. LibroFest Metropolitano 2020 virtual.